Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí desde el hogar de su servidor y pues traemos ahora este video para ustedes, compartir la palabra solamente. Yo sé que en estos momentos difíciles donde la situación de la iglesia, ¿verdad?, que no se puede reunir, sabemos que nuestro pastor ha estado trabajando, difundiendo el mensaje desde las redes. Y también a mí me ha nacido el deseo de compartir una palabra con ustedes, porque yo sé que cada uno de nosotros tenemos una necesidad, y la necesidad más primordial es el Señor Jesús. Quisiera compartir con ustedes unos cuantos versículos de la palabra en relación también a lo que estamos nosotros viviendo en la actualidad y lo que el Señor quiere, yo estoy seguro que el Señor está trabajando en su pueblo y está tratando de unirnos más cada vez a los que somos su pueblo y a aquellos que no son su pueblo, llamarlos. Quisiera que fuéramos a la palabra de Dios y quisiera compartir con ustedes una escritura que está en Isaías capítulo 55, y quisiera que miráramos unos versículos del versículo 1 al 11 y veamos qué es lo que la palabra de Dios quiere para que nosotros compartamos. Amén. Quiero que leamos esta porción. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen hambre, los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamaré a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Señor de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que lo envíe. Vamos a orar al Señor. Amantísimo buen Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permites, Dios, poder estar aquí, Señor, no queriendo hacer nuestra voluntad, Señor, sino buscando agradarte, Padre, haciendo la promesa que tú nos has hecho hacer, Señor, ir y predicar el Evangelio. Tal vez nuestros pies no pueden ir, Señor, a aquellos lugares, pero tú utilizas medios, Dios, para que tu palabra sea difundida. Te pedimos, Dios, que bendigas esta palabra. Háblanos, Señor, en una pequeña porción, Dios, en la cual entendamos tu mensaje y lo que tú tienes para nosotros, Dios. Te damos gracias, te bendecimos, Padre, y te suplicamos que nos abras el entendimiento y el corazón para atesorarla y hacerla, pero sobre todo, Señor, para compartirla con aquellos que no te conocen, Dios. Te amamos y te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios es la única
podríamos decir, guía para nuestras vidas. El Señor a través de los tiempos siempre nos ha estado exhortando, siempre nos ha estado hablando, siempre nos ha estado instruyendo, preparándonos para todas las cosas que estamos sucediendo en estos tiempos. Miramos cómo el Señor ha hecho que cada situación que pasa en la vida es para el mejor propósito para nosotros, que podamos escuchar su voz y que veamos que Él tiene algo mejor para nosotros. La porción que leímos hace un momento en Isaías, en los primeros 2 versículos, cómo el Dios hace mención a algo que todo el mundo está ciertamente preocupado, ciertamente por las cuales el mundo está siempre con la expectativa de qué va a suceder al día siguiente. Nos damos cuenta de que estamos pasando por una situación difícil. La iglesia, su pueblo está sufriendo, no solamente las consecuencias en las que se está viviendo ahora actualmente, que es la salud, sobre todo el virus que se está alarmando todo el mundo. Pero si bien miramos y escuchamos tantas cosas, especulaciones de que si es un virus manipulado por el hombre o que si es un virus enviado por Dios, a la final de cuentas es Dios el que tiene todo el control de las cosas. No importa si es manipulación del hombre o es algo que el Señor envió, el Señor está sobre todas las cosas. Y si Él lo envió o si el hombre lo puso, Dios tiene el control de todas las cosas. Pero ¿qué podemos nosotros hablar o decir de todo esto? Que simplemente Dios permite todas estas situaciones, estas cosas en las cuales nosotros nos damos cuenta que no podemos hacer nada, aunque nosotros podamos tener tal vez las respuestas de 1000 remedios caseros, podamos estar en casa escondidos para que no nos llegue mortandad, enfermedad, peste, como dice el salmista en su Salmo 91, podemos nosotros darnos cuenta de que ciertamente nosotros como pueblo de Dios tenemos una protección especial, pero hay algo que nos está llamando el Señor. Nos está llamando a decir que abramos los ojos, que no perdamos más el tiempo en aquellas cosas que son efímeras, pasajeras, que no pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en los hombres, que realmente los hombres los únicos que nos prometen son falsas promesas, nos hacen falsos remedios, cosas que son pasajeras y no traen nada de que nosotros podamos tener una confianza plena. En el hombre no hay confianza. De hecho, la palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos sacar de contexto este término. Ciertamente la palabra de Dios, no podemos confiar en hombres aquellos que nos guían en aquellas cosas que son eternas, espirituales. Más bien nuestra confianza está en Jehová, en aquel que tiene la respuesta, en aquel que tiene la solución a todo lo que nosotros tenemos que preguntar. Sobre todo es que esas cosas que nosotros nos preocupan, saber el futuro. Ciertamente nosotros, como seres humanos siempre tenemos preguntas. Y la primera pregunta que nos viene a nosotros es, si Dios es un Dios tan bueno, si Dios es un Dios tan lleno de amor, ¿por qué permite estas cosas? Si Dios es verdaderamente un Dios soberano, un Dios poderoso, ¿por qué permite que sucedan todas estas cosas? Y muchas veces esas preguntas no solamente vienen de aquellos que no conocen a Dios. Ciertamente podemos saber que esas preguntas pueden venir del mundo porque no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Pero lo más triste muchas veces que estas preguntas vienen de su mismo pueblo. Vienen las quejas y las críticas a Dios, al Padre eterno, no solamente de aquellos que no lo conocen, sino de aquellos que lo conocemos. Y es triste porque sabiendo nosotros como hijos terrenales, cuando le hacemos preguntas a nuestros padres, o cuando nuestros hijos nos preguntan cosas que ellos ya saben qué es lo que estamos haciendo como padres, y nos preguntan por qué estamos haciendo esas cosas. A veces nosotros entramos en esas cosas, y muchas veces sabiendo que el hombre siempre está teniendo este tipo de cosas, de calamidades, de pestes, de hambre, situaciones, de crisis económica. Miren, esto que está pasando ahora sobre lo del virus del coronavirus, no es sino solamente el inicio de un tsunami que se va a venir. Se va a presentar algo tan terrible como lo que estamos mirando a través de las escrituras. Esto es como cuando antes de venir la ola asesina de fuera del mar,
cuando las placas tectónicas se mueven y producen esas olas gigantes que se convierten en tsunamis y arrasan con todo lo que está a su paso. Esta crisis que se está viniendo, hermanos, no es sino solamente el principio de todas las cosas que se están presentando. Este virus solamente podemos salvarnos, dicen los expertos médicos, que pudiendo estar en nuestro hogar, lavándonos las manos, no tocando a las personas, no saludando, no teniendo ese contacto físico con nuestros seres queridos por el no contraer o no contaminar a otros. Ciertamente esto es algo que, pues, a cierta forma estamos a salvo, se puede decir así, porque nos podemos aislar, nos podemos esconder del virus que está fuera de nuestros hogares y puede entrar por algún otro medio. Es más, estando aún dentro de nuestros hogares, si está en la voluntad de Dios, aún en nuestros hogares vamos a contagiarnos de ese virus. No va a haber nada que nos pueda evitar, nada que pueda evitar. Un ser querido puede venir a visitarte y puede traer ese virus. ¿Y qué pasó? Te aislaste por 3 semanas, pero resulta que en el último minuto te contaminaste. Y eso no es lo que realmente nos debe de asustar. Tampoco viene lo que viene ahora. Ahora mucha gente está dejando sus trabajos. Mucha gente está dejando de trabajar una persona por cuidar a los hijos y otro se va. Y esto, la gente aparentemente pareciera que el virus es solamente lo que está tratando de evitarse. Pero lo que no se está tratando lo que no se va a poder evitar, mis hermanos, es ahora lo que sigue, es ahora lo que se viene, es la ola destructiva que va a llegar y no solamente le va a tocar a unos o a otros y unos se van a contaminar y otros no, porque el virus es que unos se contagian, otros no, pero ahora lo que se viene nos va a tocar a todos y nos va a tocar desde el más alto, desde el más poderoso, desde el más rico hasta el más pobre, pero ciertamente al pobre siempre le va a tocar lo más duro. Pero ¿qué es lo que viene? La recesión económica. Lo que viene ahora es desempleo. Va a haber posiblemente comida, pero no va a haber dinero. O va a haber dinero, pero no va a haber comida. Podemos verlo ahora mismo en los supermercados. Todos tenemos un poco de dinero, pero vamos a los supermercados, ya no hay nada que comprar. Y todo esto, hermanos, ¿con qué? Con el fin de que se está creando un problema más allá de lo que se prevenía. Pero ¿qué tiene la palabra de Dios para nosotros sobre todas estas circunstancias? Lo que vemos, lo que vivimos, lo que la palabra de Dios siempre una y otra vez nos ha advertido, nos ha preparado. Pero la gente, hermanos, como dice aquí, dice lo que dice, me interesa mucho lo que dice Isaías en esta porción bíblica. Dice, y todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Estas dos palabras que siempre se han utilizado a través de la historia, la leche y el vino, la miel, representan algo bien importante para la vida de nosotros los cristianos. En los hebreos sabemos que significaba algo. El vino significaba gozo, significaba alegría, significaba lo que era la llenura de gozo en aquellos cuando se usaba la palabra vino. También vemos la leche, la palabra leche, y la vemos cuando el pueblo de Dios dijo que entrarían a una tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Qué tiene que ver la leche y el vino precisamente en esta porción? La porción nos está diciendo que la gente busca la llenura, el gozo en cosas que no son. Y lo podemos ver con el contexto del segundo versículo que leeremos. Pero la leche también se representa el alimento. Y toda la gente hoy en día está preocupada por, hermanos, buscar el gozo. Buscar la felicidad en cosas que son efímeras, pasajeras. Por eso dice la palabra del segundo versículo, para poder ligarlo con esto que vamos a hablar. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente, comed el bien y se deleitará vuestra alma con gracia. ¿Por qué? Con grosura.
¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que cada uno de nosotros siempre tratamos de llenarnos de tantas cosas. El mundo está envuelta en tanto materialismo, está envuelto en tantas cosas que no son las cosas de Dios. Y aún el pueblo de Dios está metido en todas estas cosas. El pueblo de Dios está desviado en tantas otras cosas, en doctrinas incluso que provienen de adentro del pueblo de las iglesias, donde no se predica la sana doctrina, donde se predica la prosperidad, donde el hombre es lo más importante antes que a Dios. Podemos mirarlo a través de todas las cosas que hay en las congregaciones. En las congregaciones hay más alabanza al hombre que a Cristo Jesús. Se alaba más el haberse arrepentido una persona que la misma sangre vertida en aquel ser que se arrepintió. Y entonces ahora los cantos alaban más al hombre que a Dios mismo. ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué las doctrinas aquellas que hacen sentir que el hombre es lo más importante, que cuando lo más importante no es el hombre mismo en sí, sino lo que vino Cristo Jesús a hacer por nosotros? Cuando nosotros estamos realmente comprometidos con Dios, nosotros nos despojamos de nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que nos presentan este tipo de doctrinas? ¿Qué nos presentan este tipo de personas? Personas que se aman más a sí mismos, que dicen, pídele a Dios. Busca y dile a Dios que te dé lo que te corresponde. ¿No suena así como lo que el hijo pródigo hizo? Exigiéndole al padre las promesas de todo lo que él tenía. Dijo que le dijo al padre, dame todo lo que me corresponde. Y muchas veces, a veces la iglesia suena así como tipo hijo pródigo, pidiéndole a Dios las bendiciones, como que si nos correspondiera algo. Más bien dice la palabra de Dios, ¿no deberíamos nosotros de ser los siervos y darle al Señor lo que le corresponde? El servicio completo a Él, el corazón completo a Él, nuestro servicio, toda nuestra adoración y alabanza a Él. Pero ahora se nos enseña que nosotros tenemos que exigirle a Dios, exigirle un milagro. Es cierto, Dios es un Dios de milagros. Y no tienes tú que Dios no sabe, dice que Dios no ignora, dice que Él incluso antes de nosotros orar al Padre y pedir por algo, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Si nosotros le pedimos casa, Él sabe que tú no necesitas una casa. Él sabe que tú necesitas ser transformado. Si tú le pides un mejor trabajo, Dios sabe que tú no necesitas un mejor trabajo. Lo que necesitas es tú mismo estar entregando tu vida a sus pies. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo dice, ¿por qué vosotros gastáis vuestro dinero en lo que no es y vuestro trabajo en aquello que no sacía? Entonces nosotros miramos que todo esto no es sino una consecuencia de un dominio mundial, a pesar de que nosotros lo miremos, aunque es un virus, una crisis económica como lo miramos. Pero nosotros, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La misma palabra de Dios número 1 dice que nosotros tenemos que mirarnos en dónde estamos nosotros parados. Los primeros 2 versículos nos enseñan los mismos deseos de cada persona. Ser saciados, ser satisfechos y estar gozosos. Esa es la primera parte de lo que nos presentan estos 2 primeros versículos de Isaías 55, capítulo 1 y 2. Lo primero que nos está enseñando son los deseos de mi corazón. ¿Cuáles son los deseos de cada persona en este día? En este día, actualmente, en el ser humano. ¿Cuáles son los deseos de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la preocupación tuya si te contagias del virus? ¿Cuál es la preocupación tuya si te quedaras sin trabajo? ¿Cuál es la preocupación primordial tuya? Si es eso, entonces tienes que poderte examinar a ti mismo y ver si realmente tú estás caminando confiado en Dios o todavía estás en estos pasos. Porque la seguridad en el Señor Jesús nos hace a nosotros estar firmes, estar confiados en que estas cosas que están sucediendo actualmente a nosotros no nos afectan, más bien nos beneficia. Nos beneficia. Porque si nosotros mismos, nuestra fe no es probada, no podemos saber si realmente o no estamos en la fe. Entonces las pruebas traen ¿qué? Madurez. Traen lo que se le llama la paciencia, que la prueba produce paciencia. Y si esa prueba, como dice Pablo en Romanos, si esa prueba produce paciencia, quiere decir que esta prueba nos va a producir paciencia para esperar en Dios. Porque Dios nunca hace nada al azar. Dios nunca hace algo para ver si le sale algo mejor.
Dios hace algo bueno para que salga algo mucho mejor de lo que Él ha hecho bueno. Dice que en el principio, lo que Él hizo en Génesis, que cada cosa que Él hacía, y miraba que todo era bueno, y miraba que todo era bueno. Y en el primer día dice que separó la luz de las tinieblas y miró Dios que todo era bueno. Y Dios después en el segundo día crea todo lo que es la vegetación y separa las aguas de los mares y dice que miró que era bueno. En el tercer día y sigue creando hasta el sexto día. Y dice todavía que en el séptimo día terminó su obra. Dice que terminó su obra en el séptimo día y reposó de toda obra hecha en el séptimo día. Ahora bien, nosotros, ¿cómo estamos también nosotros reposando en ese reposo? ¿Estamos confiados a través de todo esto que estamos mirando? ¿A través de todo lo que estamos pasando? ¿Evitando el contagio con las cosas las cosas que están sucediendo de este virus? Ciertamente la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser sabios y también ser obedientes, no tentando tampoco a Dios, porque dice que a Dios no se le tienta, como lo dijo Jesús cuando fue probado en el desierto. Y el Satanás le dijo, tírate al vacío y Dios mandará a sus ángeles y te cubrirá. Dice, no, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y ciertamente es sabio estar en casa. Ciertamente es sabio cuidarse, porque no vamos a tentar a Dios. Pero ciertamente tenemos que tener confianza. La palabra de Dios es bien firme cuando nos dice, primero, número 1, que nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Tenemos que examinar nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nos está llevando caminando en este camino de fe. ¿Qué es lo que te mueve, mi hermano? ¿Qué es lo que te está haciendo a ti pensar que eres un hijo de Dios? ¿Qué es lo que te está haciendo a ti hacerte mirar a través de la Biblia si tú realmente eres un hijo de Dios para tener esa confianza en Dios? ¿O todavía tienes temor en ti? Todavía hay temores en ti. Todavía hay cosas que te hacen dudar que si tú realmente estás caminando el camino de la fe correcta. La fe que salva. No la fe que tienen aquellos que dicen que tienen fe en el carro, que tienen la fe en el trabajo, que tienen la fe en el esposo, la fe en cosas. No, es aquella fe que te lleva más allá de ver aquellas cosas que no se ven, de ver las cosas invisibles. ¿Es esa fe la que te está haciendo caminar en tu camino diario? ¿O qué es esa fe que te está haciendo mantenerte firme en lo que tú estás? Pero hay algo más. Para que tú puedas tener ese gozo, como dice el vino y la leche, que es el alimento espiritual, como dijo Pablo, lo decía Pablo más adelante y lo decía Hebreos, ya no ser como niños fluctuantes, aquellos niños que se les tiene que dar leche, la leche espiritual, de los primeros rudimentos de la fe. Todavía estamos en esa leche, porque la leche es esto, es la palabra de Dios, es esta palabra, la leche, el alimento que alimenta el espíritu, el alma, y aquella que nos hace crecer, madurar y ser sólidos en la palabra de Dios. Entonces, dice que en esto está el gozo, el vino y la leche, el alimento espiritual. Lo que mismo Isaías nos decía y lo que Isaías nos sigue exhortando es que nosotros examinemos. Pero al examinar, entonces, si encontramos algo que está mal en algo que estamos haciendo, y si está mal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer que hay algo mal dentro de nosotros, que haya en nuestro camino algo que no es correcto, algo que realmente no nos está dejando a nosotros caminar confiados en esa fe, firmes. A veces nosotros, yo sé y entiendo que tenemos obstáculos. La palabra de Dios nunca nos dijo que no íbamos a tener obstáculos. De hecho, el Señor Jesús nos dijo y nos adelantó que nosotros íbamos a tener obstáculos, que las enemistades vendrían de adentro, que los problemas vendrían de adentro, que todo lo que nosotros pasaríamos, los que están cerca de nosotros y alrededor de nosotros, se iban tal vez a convertir en nuestros enemigos. Entonces, cuando alguien dice, mira, si tú recibes al Señor Jesús, va a haber paz a tu alrededor. Eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice de que los conflictos vendrán muy duros, porque dice que la suegra se levantará con la nuera,
el padre contra el hijo, la madre contra la hija. Entonces, ¿dónde está la paz? Pero vamos a ver primero, para nosotros poder encontrar esa paz, tenemos que reconocer de que tenemos que tener esa paz. Pero primero, para tener esa paz tiene que haber arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el que nos trae a la paz. Mientras no hay arrepentimiento en nuestro corazón, siempre va a haber conflicto en nuestro corazón con nosotros mismos, pero no porque nosotros mismos somos el problema, sino porque nosotros tenemos el problema con el Creador. Dice que cuando hay algo entre nosotros y Dios, no hay esa armonía, esa comunión. No hay paz. No hay paz. Porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a traernos paz, pero la paz que el mundo da no es la paz que Cristo da. La paz que Cristo da no es la misma que el mundo da. El mundo te da una paz pasajera. Si tienes hambre, te da pan, te da paz, porque ya tienes pan. Si no tienes un lugar, pues te dan un lugar donde dormir y ya tienes paz. El mundo te da paz, una paz temporal. Pero sigues en conflicto con Dios cuando no hay arrepentimiento genuino. Mira lo que dice en Isaías, en el mismo capítulo, pero vamos a leer del 5 al 7, dice así: He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjate que Dios, primeramente, la luz que es Cristo, nos señala y nos muestra todas las cosas que hay en nosotros. Nos deja ver nuestra condición. Pero que dejarnos ver nuestra condición también nos hace que nosotros mismos vengamos y reconozcamos y nos pongamos a cuenta con Dios. Dice la palabra de Dios: hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, estás apartado de Dios, estás separado de Dios. ¿Cómo vemos al mundo de hoy? Al mundo que está sin Cristo, al mundo que no conoce a Dios, que lo conoce intelectualmente, pero no lo conoce espiritualmente en el corazón. ¿Cómo miramos a esta gente? Que esta gente misma está lejos de Dios. Y entonces, en esta lejanía de Dios, el mundo piensa que todo lo que ellos llaman bueno, para Dios no es bueno. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero para Dios no son rectos. Hoy podemos mirar cuántas cosas están pasando a nuestro alrededor, hermanos. Es increíble cómo podemos mirar la maldad, cómo tan grande ha llegado a los límites de poder mirar, observando cómo está pasando todo esto. Pero no solamente eso, miramos cómo está la sociedad, las escuelas, antes de que llegara este problema del virus. Yo creo que del virus no ha muerto tanta gente como la que muere todos los días asesinada alrededor del mundo. Yo creo que si vemos las noticias de cada uno de nuestros países, podemos ver que hay muertes cada vez más sangrientas. Podemos ver más suicidios, masacres de gentes que pueden matar hasta 5, 10, 15, 20 personas en un mismo día, en una reunión. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el virus más potente, más asesino, el virus más peligroso que todo ser humano posee y que es ciertamente, puede decirse de una manera, apagado, es a través de la sangre de Cristo. Pero es el pecado que mora en cada ser humano. Es ese virus que fue introducido en el primer hombre de Adán, en la persona de Adán, y fue esparcido hasta el día de hoy, y no hay antídoto en el mundo exterior que pueda ser capaz de exterminar este virus que es el pecado, sino solamente la sangre de Cristo. Ese precioso líquido que fue derramado en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros ya fuera inmune a ese virus tan peligroso que es el pecado. Y podemos ver cómo el pecado, hermanos, separa al hombre de Dios.
la armonía de Dios. Aún a los mismos hijos de Dios, que saben que lo que están haciendo está mal, pero se justifican en la gracia y dicen, Dios me perdona. Sí, yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero Dios me va a perdonar si vengo y me arrodillo de Él a la noche. Si yo vengo y le digo al Señor, perdóname, me arrepentí. Pero, ¿eso dice la Biblia? La palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces dice, también otra porción en Romanos dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que yo hago ya no lo hago en la carne, ahora lo que yo hago para Cristo lo hago en el Espíritu. Y entonces todo lo que yo hago y lo analizo me tiene que traer el arrepentimiento genuino. Entonces Dios aquí en esta porción está diciendo, hey, el mundo actualmente, hermanos, yo veo, por ejemplo, comparto con mi esposa cuando vemos videos de gente que le postean, de que gente que está en otros países orando en multitudes, y vemos que a veces son gente católica, y yo no estoy discriminando ninguna religión, ni tampoco estoy tratando de señalar, ¿no? Pero podemos mirar que era un pueblo casi entero de rodillas, y es bueno. Es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aprovechando todo para llamar a su gente. Dice que la venida del Señor Jesús no será hasta cuando todo el mundo escuche el Evangelio. Hoy en día, sobre estas circunstancias, el Evangelio se está predicando más que nunca. Gente que está no solamente compartiendo los mensajes en las iglesias, sino que ahora a través de todos estos medios están tratando de llevar la palabra de Dios para que alguien escuche y se arrepienta de lo que está pasando y de lo que es una vida sin Cristo, una vida amarga, una vida desordenada, que es una vida que te da una felicidad temporal en la noche, pero que cuando llega el día te das cuenta que todo fue un espejismo, una ilusión óptica o una emoción en la carne, porque siempre es así. Entonces nos damos cuenta nosotros de que ahora lo que el mundo para ellos está haciendo como algo nuevo, un renacer en buscar a Dios por estas circunstancias, hermanos, va a haber más gente que lo va a buscar más ahora que se venga lo peor. Pero Dios dice que Él es grande en misericordia. Y Dios no quiere que nosotros estemos en temor. Que nosotros estemos en esa zozobra de qué va a ser el día de mañana. Nosotros ya sabemos cuál va a ser el día de mañana. El día de mañana es que Cristo va a venir por su iglesia. El día de mañana es que Él va a estar de frente a frente con nosotros, diciéndonos, venid a mí, benditos. Nosotros ya sabemos el día de mañana. La gente que no conoce al Señor no sabe el día de mañana. Pero dice la palabra de Dios, dice que deje el inicuo o deje el impío su camino y el hombre inicuo sus cosas malas que están haciendo. Y arrepiéntase, porque hay perdón y gracia y misericordia para esa persona de parte de Dios. Tal vez nosotros humanamente diríamos, pues yo por esa persona, para que si yo fuera Dios no lo perdonaba. Claro, qué bueno que tú no eres Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros no somos Dios. Porque nosotros sí seríamos exclusivos. Nosotros sí le diríamos a este sí se perdona, a este no, a este sí, a este no. Dios no. Dios en su gracia y su misericordia. Yo creo que más bien sería que si nosotros estuviéramos en esa línea y otro de los que están enfrente juzgándose estuviera del lado de nosotros, estaría diciendo lo mismo. Ni aún nosotros estaríamos calificados para el perdón. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que nosotros mostremos verdaderamente un arrepentimiento genuino y ya no estemos en esa porción. Que ahora nosotros estamos en la otra porción, en el pueblo escogido de Dios, en esa nación, en ese linaje escogido, en esa nación santa, en ese real sacerdocio, en aquel que fuimos escogidos de las tinieblas a su luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable y las diésemos a conocer. Entonces, todo esto, hermanos, trae algo
que a nosotros nos beneficia. Pablo mismo lo dice en Romanos 8, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, sean buenas o sean malas. Si nosotros, dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Cuál es el propósito de nosotros? El propósito de Dios para con nosotros es que cada día nosotros mismos vayamos apartándonos más del mundo y santificando nuestra vida cada día más. Yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros, y es que entendamos que nosotros ya somos un linaje escogido. Tú, hermano, que escuchas, tú, hermano, que entiendes la palabra de Dios, sabes de lo que te estoy hablando. Pero si hay alguien que va a escuchar esto y que no es todavía aquella persona que ha podido escoger al Señor Jesús como su Salvador, lo podrá entender. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos. Nosotros ya fuimos, a través de Cristo Jesús, escogidos para poder nosotros ser ahora luz para las tinieblas. Y que estos que aún no han entregado su vida a Cristo y que no se han arrepentido y reconocido que sus pecados están ahí todavía, pues nosotros tenemos que hacerles ver a esas personas. Pero mira la palabra más que dice, y voy a ir terminando con esta reflexión. Dice la palabra que Dios mismo nos dice que porque los cielos dice que los pensamientos, dice, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque así como desciende, dice la palabra, de los cielos la lluvia y la nieve, y no se vuelve hacia allá, hacia el cielo, sino que riega toda la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice la palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Tú eres parte de esa semilla. Tú eres parte de esa palabra que fue enviada a ti. Tú, hermano, tú, hermana. Esa semilla que fue enviada, la palabra de Dios, que fue sembrada en ti. Cuando Jesús puso la parábola de la semilla que fue echada y cayó en 4 tierras, pero tú diste el fruto. Tú eres tierra fértil. Pero ahora tú, ¿cómo la estás haciendo? ¿Cómo la estás regando tu semilla? ¿Cómo estás cuidando tu semilla? ¿Estás preocupado por cuidar tu huerto? Porque la verdad es que esa semilla que fue sembrada es una semilla para que dé fruto. Fruto. Es muy diferente el fruto al don. Tú tienes que dar fruto. El don te lo dará Dios. Pero tú tienes que dar fruto. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Faltan otros 4. Pero ahí están en Gálatas. Pero, ¿cuáles de esos frutos estamos dando todavía? Nos falta dar. Espero que en el tiempo que tú tienes caminando con el Señor, hermano, ya hayas dado por lo menos un fruto. El de amor. ¿Sabes? Porque dice la palabra de Dios que cuando hay amor, que es el amor que es Cristo Jesús, el Espíritu Santo en nuestros corazones, el amor genuino, el amor agapado, dice que cuando el amor está, el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuál es ese amor? La sangre de Cristo. Aquel que se derramó en la cruz por amor a ti y a mí. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra misma lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo para que
y que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese amor es el primer fruto que todo hijo de Dios debe de dar. Es el fruto que debe de germinar rápidamente en un hijo de Dios, el amor. Pero el amor fácilmente y automático va a hacer que los demás frutos lleven al crecimiento, no de la misma velocidad, pero tienen que darse los frutos. Entonces dice que Dios, cuando envía su palabra, dice: yo la enviaré para que haga lo que tiene que hacer y no volverá a mí vacía. Así de que si tú estás compartiendo la verdadera palabra de Dios, si tú estás sembrando la verdadera palabra de Dios, no va a volver vacía. En alguna tierra fértil va a caer. A Dios no nos ha llamado a nosotros a ver cuál tierra es la fértil y cuál tierra no es la fértil. A nosotros nos llamó a sembrar. Entonces, en todas estas cosas nosotros miramos que al ver los frutos en nosotros y el amor de Dios, cuando nos hace ver todas estas cosas que están sucediendo, se tiene que ver el amor de nosotros. Se tiene que ver cómo nosotros estamos confiando en Dios. Nos tiene que traer la verdadera paz. Paz después de la tormenta. Paz que el mundo no da. El mundo da una paz temporal. Dios no da paz. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, para terminar con Juan capítulo 16, y dice la palabra de Dios así. Vamos a ver, Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira la paz que Cristo da. No te la da como el mundo te la da. Dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad en Él, porque Él venció al mundo. Entonces, si nosotros ya estamos en Cristo Jesús, estamos bajo el amparo de la roca. Estamos bajo el amparo de aquel que no se negó a sí mismo, sino que se entregó y dio toda su vida para que tú y yo pudiésemos tener paz en este mundo, en la turbulencia. Así como los apóstoles estaban en la barca y no tenían, mirando la tormenta, no tenían la paz porque tuvieron que despertar al Señor Jesús. Y muchas veces nosotros miramos esta tormenta y queremos gritarle a Jesús: ¿qué pasa? Pero dice: hey, yo estoy con ustedes hasta el fin del día del mundo. Hasta los últimos días yo estaré con ustedes, con vosotros, dijo el Señor. Si tú realmente tienes la convicción de que tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros. Romanos dice que ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Romanos 8:35, ¿y quién nos apartará del amor de Cristo? Muerte, tribulación, pestilencia, hambre, enfermedad. Más bien en estas cosas somos más que vencedores. Entonces, hermanos, esto no es nada. Yo creo que el pueblo de Dios se ahoga en un vaso de agua. Esto debe de darnos paz, pero más bien nos debe de dar gozo. Nos debe de dar un gozo tan grande de saber que Dios está obrando en su pueblo. Por eso hay un canto que dice: milagroso, abres caminos. Porque sobre todas las cosas, así eres tú. Y ese es Dios. Ese es Dios en el cual nosotros podemos mirar que Dios está haciendo las cosas grandes. Busca las cosas para nosotros mucho mejores. Y sabemos que Dios, Él abre caminos. Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas.
tiene el control de todas las cosas. Vamos a ver ese canto que dice Dios abre caminos, está en el 2, abajo. Ponle ahí. Vamos a ver que Dios siempre tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre está haciendo las cosas para que nosotros mismos estemos confiados. Vamos a ver qué es lo que el Señor dice. La palabra de Dios que nosotros tenemos que caminar siempre confiados. Y tú, hermano, sabes que siempre hay algo que el Señor nos trae paz. Nos trae paz, nos trae tranquilidad, y que nuestro tiempo lo invertamos. Mire, aquí atrás precisamente yo me paré atrás de un reloj. Mire, no lo ve usted las manecillas. Ve, a veces el tiempo se detiene. Pareciera que no camina. Pero a veces el tiempo camina tan rápido que no nos damos cuenta. Y Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene algo para ti y tiene algo para mí. Y cada uno de nosotros sabrá cómo vamos a nosotros aprovechar este tiempo. Dice la palabra de Dios que busquemos de Dios mientras pueda ser hallado. Confiar en Él y Él nos traerá paz. Tenemos que nosotros hacer las cosas que tenemos que seamos llamados a hacer. Te pido, hermano, que te unas, que busquemos cada día del Señor, que nos empapemos de su palabra, que busquemos de la guía de Él en su palabra, que escuchemos su voz. Dios habla. Simplemente que muchas veces nosotros estamos tan confiados en nosotros mismos que no dejamos que Él nos hable. Su palabra es la revelación. Jesús mismo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas está la vida eterna. A vosotros os parecéis. Y sí es cierto, no es que en las Escrituras está la palabra, pero está la guianza para que nosotros nos guiemos. Esta es la palabra, la guía más segura, dice la palabra de Dios, que como dijo el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este mundo hay tinieblas, pero aquí está la luz. ¿Cuál luz estamos mirando nosotros? Entonces, vamos a terminar esto y pedirle a Dios que sea Él el que nos guíe, hermanos. Que sea Él el que nos dé la fortaleza en estos tiempos, y que cada uno de nosotros podamos ponernos cada vez más a cuentas con Dios. Amén. Que nosotros podamos saber que Él está con nosotros. Él nunca se mueve. Los que nos movemos somos nosotros. Él siempre está en su lugar. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre. Los que cambiamos somos nosotros. A veces somos como cristianos bipolares. A veces un día decimos una cosa y el otro día decimos otra cosa. Pero Dios no. Porque Dios no miente. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo hará. Vamos a orar, hermanos. Quiero invitarte que en esta tarde y en esta pequeña reflexión podamos entender que esto es para bien de nosotros, todo lo que está sucediendo. Y mientras haya oportunidad, pues compartamos el Evangelio. Y si no nos estamos reuniendo en una iglesia, tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia, hermano, en la casa. Estudien, vean predicaciones de predicadores, de grandes. Hay grandes, también hay que saber escoger qué predicadores escuchamos, porque a veces hay tanto predicador de malas doctrinas, pero el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. Si tú sabes la verdad te va, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces tú conoces la verdad, tú sabrás qué vas a escuchar, a quién vas a escuchar.
Porque tú, sabiendo la verdad, sabrás cuál es la verdad. Entonces, ve, escucha música, alabanza, lee un libro, pero más sobre todo lee la Biblia. Y no desperdicies tu tiempo en tanta película, tanta televisión. Y si la ves, la televisión, pues aprovéchalo. Mira sermones tal vez en línea, una película cristiana, documentales cristianos que te pueden edificar, hacerte más sabio. Escucha la música, la alabanza. No durmamos como los que duermen, de noche duermen, dice. Mas los que nosotros que somos del día, velamos. Entonces no durmamos como los que duermen, dice la palabra, ni nos embriagamos como en vino, como aquellos que se embriagan con vino. Más bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, que esta tarde podamos nosotros tener en cuenta que Dios está haciendo algo en este momento con su pueblo y con aquellos que no son su pueblo, como decía el versículo 5, que Él llamará a pueblo que no es su pueblo y gente que no era su gente. Tú ya eres escogido, pero también va a traer a muchos a través de compartir la palabra con ellos. Vamos a orar a Dios y que sea Dios el que cambie y transforme vidas de cada uno, aún de nosotros mismos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Tú conoces, Señor, nuestro caminar diario. Tú conoces, Señor, todo lo que nosotros somos y hacemos, Dios, aún en lo íntimo, Señor, aún en lo oculto, Padre. Señor bendito, que todo lo que nosotros hagamos en esta semana, Dios, sea, bendito Padre, para cada día edificarnos más en ti, Señor, crecer más en ti, Señor, que tu fe crezca más en nosotros, nuestra confianza, Padre, que podamos mirarnos nosotros mismos en el espejo de tu palabra, Señor, y corrijamos nuestro caminar contigo, Señor. Que, Padre Santo, si en algún momento tú nos llamases, fuéramos, Señor, aprobados, bendito Padre. Te pongo la mano en tus manos la vida de mis hermanos, de cada uno de aquellos que nos escucharán, que verán, Señor, esta pequeña reflexión, Padre, para que sea, Señor, edificada su vida, Padre. Que confiemos cada vez más en ti, Señor. Gracias, Dios bendito, porque a través de estas circunstancias nos dejas mirar, Señor, cuán necesidad tan grande hay de ti en el mundo, Padre. Y tus hijos, Señor, que estamos llamados a predicar el Evangelio, muchas veces nos la pasamos discerniendo en cosas que no edifican, Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a poder compartir con aquellos que no te conocen tu palabra, Dios. Y que puedan, Señor, recibirte, Señor, como su Salvador, entregar sus vidas a ti, Dios. Tú tienes una promesa de vida para aquellos que no te conocen, Dios. Y para los que te conocemos, Señor, tú nos tienes ya la promesa cumplida, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios. Te entregamos nuestras vidas, nuestro tiempo, Señor, y que seas tú siempre glorificado por todos los siglos de los siglos, Dios. Y te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que pues podamos seguir compartiendo la palabra. Seguiré tratando de compartir nuevamente la palabra con ustedes y que sea el Señor el que hable, ¿verdad?, a través de cada pasaje de la Biblia. Seamos diligentes, seamos entendidos. Amén. Dios me los bendiga y que sigamos adelante. Amén.